Buenos días. Es viernes y estamos analizando la semana política en Crónica Digital junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y tenemos bastantes cosas que conversar, pues. Hay mucho que conversar, Juan Andrés, pero yo quisiera hoy día hacer un cambio, dar un giro. Hoy día quiero comenzar por el poema. Y lo quiero hacer porque, bueno, cuando lo escuchen van a saber por qué. Se llama Bonsai y tiene una pequeña dedicatoria a las izquierdas. A lo lejos, el bosque con sauces que lloran la suerte de los ancestros, el alerce milenario esperando una visita, el camino agreste, la violencia del viento agitando la memoria, la lluvia, lacerando el ropaje globalizado. Desde la ventana prefieren podar un bonsái, desde la ventana, a lo lejos, el bosque. Esa es Buena la metáfora. Una pequeña provocación, ¿no es cierto?, para las izquierdas bonsái. Buena. Para Buena la metáfora, Omar. Para las izquierdas que les gusta que las poden y que las tengan de adorno en un departamento. ¿Cierto? Hay izquierdas que son así y tienen esa voluntad y está bien, tienen su derecho. Hay gente que le gusta hacer bonsái. Yo prefiero ser árbol milenario. Yo prefiero ser sauce. Yo prefiero ser alerce. Yo prefiero ser roble. Oye, además, Omar, bueno, preciosa la metáfora, buenísima. Da mucho que pensar. Y te digo, a propósito de los árboles añosos, grandes, ancestrales, tenemos el árbol más antiguo del planeta en Chile. Lo ratificaron en las redes porque se había puesto en duda, pero ese árbol está aquí, silencioso, grandioso, inmenso. Me sumo con mucha emoción a la metáfora de tu poesía, Omar. Buenísima. Mira, Juan Andrés, yo creo que estamos, bueno, la imagen de la geopolítica instalada, ¿no es cierto?, el tablero. ¿Por qué razón? Porque esta semana, bueno, comenzó la Cumbre de las Américas, una cumbre, ¿no es cierto?, que tuvo a 23 jefes de Estado de 35, una cumbre que viene disminuida, una cumbre que, como fuimos comentando en otros momentos, ¿cierto?, venía golpeada y espoloneada producto, ¿no es cierto?, de esta acción de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que quiere vetar, excluir, ¿no es cierto?, a países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Ahí hubo reacciones bastante fuertes, diría yo. En esta en esta intervención que hace Biden, ¿no es cierto?, en una invitación a una nueva alianza económica, en una invitación donde los temas de la migración, en donde pide también la responsabilidad de todos los países para cuidar la migración supuesta, y es muy extraño porque culpa de la migración a Putin, porque culpa de la alza de precios a Putin, porque culpa de la crisis económica y de la crisis alimentaria a Putin. Y eso es fuerte. Yo diría que, bueno, nuestro presidente ahí hizo algunas intervenciones interesantes, cometió también algunos errores que se los han sacado en cara, que no son de menor importancia. Yo diría que una de las intervenciones más rescatables, y por eso lo dejo acá y lo dejo para que ustedes puedan buscar el link, es la intervención del presidente Fernández. Canciller, del Claro, presidente, perdón. del presidente Fernández, la Cumbre de Fernández, la Alberto América, Fernández, así es. una intervención muy fuerte, muy Sí. contundente, donde reclama, ¿no es cierto?, la posibilidad de que estén todos, y en donde además dice que los países que organizan no pueden darse el lujo, de vetar. Esa no es su condición. Y ese es un elemento importante haciendo este proceso globalizador. Yo sugiero en esta primera apreciación, un artículo de The Guardian, fíjense, The Guardian, que se titula "La crisis alimentaria mundial
A, B, C, D, de los alimentos, cómo las multinacionales dominan el comercio. No lo está diciendo un medio chino, no lo está diciendo El Siglo, lo está diciendo The Guardian. Sugiero también, por qué es importante la Cumbre de las Américas, un artículo de Russia Today. Russia Today. Muy importante, muy interesante por la visión amplia que entrega y las contradicciones que están puestas ahí. Sugiero también, maestros de maestros, los artículos de Bajo la Lupa de Alfredo Jalife Rames. El artículo de la semana pasada fue extraordinario, en donde él va desenebrando el conflicto Ucrania, Rusia, Estados Unidos, OTAN, y cómo eso repercute, ¿no es cierto?, en esta cumbre, y cuáles son los elementos que hay ahí. Y finalmente, les entrego que se llama El Político, a político.com, se llama Biden quiere salir más, ir viendo que su posición es ahora peor que la de Trump, que este es un analista norteamericano, y habla, ¿no es cierto?, de la situación muy peligrosa en la que se encuentra el Partido Demócrata hoy día y su presidente. A partir de toda esta situación geopolítica y de la situación interna. Se los dejo ahí para que ustedes puedan venir, analizar, conversar, bueno, intercambiar con nosotros. Acuérdense, los invito a suscribirse al canal y abrimos la conversación. Juan Andrés, ¿cómo ves tú, cómo viste tú esta cumbre? ¿Cómo ves la participación de nuestro presidente? Y, por cierto, las discursividades que se fueron elaborando a partir de esto. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Qué es lo que queda, no? Bueno, yo creo, Omar, que, bueno, hay una entrevista que yo también me permito recomendarla, no sé si la tendrán en el portal de CNN en Chile, al diplomático Jaime, de apellido Jaime, Sí. que es muy importante porque ahí él hace una primera evaluación sobre la base de los documentos que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa, y que son los documentos que van a primar en el producto, en el resultado de la cumbre, no va a haber otra cosa. Probablemente van a haber algunas cosas muy secundarias, adicionales, pero los documentos ya están. Y este diplomático que menciono hace referencia a eso. Y él lo que dice es que, de acuerdo a todo eso, la cumbre es un fracaso. Es un fracaso porque fragmenta a nuestra región. Además, él sale al paso de una cínica y cretina argumentación norteamericana, que aquí algunos medios de la manada hiperconcentrada mediática de nuestro país le siguen sin ningún problema, así como un corifeo, de que Estados Unidos vetó a quienes violan los derechos humanos en nuestro continente, vetó a las dictaduras, en fin. Este diplomático, que como digo, no es ni comunista, ni izquierdista, ni ruso, ni venezolano, ni nada, diplomático chileno de larga trayectoria, dice, bueno, el tema de los derechos humanos es un argumento falso, absolutamente falso, y que además no corresponde a las relaciones internacionales. Y dice algo brutal para Estados Unidos y para Biden, porque si fuera por eso, entonces Biden, ¿cómo explica su próxima y futura visita a Arabia Saudita, que es la visita que va a hacer, paréntesis, que la va a hacer después que uno de los grandes excluidos, Venezuela, su presidente Nicolás Maduro, se reunió en Turquía, hizo una visita de Estado para un convenio bilateral de tremenda proyección para los dos países, Turquía y Venezuela, obviamente el petróleo entre medio, y ahora Maduro está en Irán, va en la misma dirección. Entonces Biden se va a Arabia Saudita, y este diplomático chileno lo que dice, para desmontar esta cretina argumentación, violenta argumentación yanqui de que los derechos humanos, dice, bueno, si fuera por eso, ¿a qué va Biden a Arabia Saudita a reunirse con un gobierno y con un tipo que está procesado porque ha mandado y ha ordenado asesinatos dentro y fuera de Arabia Saudita? Uno de los más terribles es uno que todavía genera impacto en esa región,
porque se trató de un intelectual, de un comunicador de gran prestigio, que fue secuestrado y que fue asesinado, y que en el contexto del proceso quedó demostrado que los actuales gobernantes saudíes, que es una familia, fueron los que ordenaron su asesinato. Y lo dice este embajador, este diplomático chileno, para desmontar esta cretina y cínica que lamentablemente algunos sectores, entre comillas progresistas, entre comillas de izquierda de nuestro país, como que guardan silencio o que consideran que sí, que podría ser. Entonces está bien que a distancia con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, en fin. Yo creo que, Omar, estamos entrando a una zona muy intensa. Partimos de la base de que más allá de la opinión que uno pueda tener, el resultado objetivo de la cumbre es un fracaso en el contexto mundial. Es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? ¿Por qué es un fracaso? Porque cuando la CEPAL, la FAO, Naciones Unidas te dicen que en los próximos semanas y meses la crisis alimentaria, la crisis de inflación, Estados Unidos la inflación la tiene disparadísima, del año 81 que no tenía una inflación tan grande. Y ojo que digo esto porque a mí no me gusta decir que bueno que sufra el pueblo norteamericano. No, lo que estoy diciendo es que Estados Unidos lo que va a hacer es trasladar los efectos no residuales, sino los efectos centrales de su crisis a los países periféricos que somos nosotros. Eso lo ha hecho siempre y ya lo está haciendo en este momento. Los textos de la cumbre, a lo cual refiere este análisis del embajador, del diplomático que menciono, hacen referencia a eso, respecto de migración, respecto de los sistemas de salud, respecto de los sistemas de precios, respecto de un montón de cosas, más allá incluso. Él dice, esto que va a salir de la cumbre, no le hace ni cosquillas a lo que se está haciendo hasta hoy en relación al intercambio multilateral y bilateral de los países del continente con China. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está buscando mezquinamente el imperialismo norteamericano es reducir la influencia china en nuestro continente para tratar de instalarle más miseria a nuestro continente. Y yo podré decir con China, no es que uno esté de acuerdo con todo desde el punto de vista de la relación de Estado a Estado, bilateralmente y multilateralmente, porque ahí hay asimetrías y hay defensas de intereses nacionales, y China es lo que es. Pero no hay ninguna comparación, pero ninguna, entre la relación que tiene China con los estados nacionales de nuestro continente a la relación depredadora, imperialista que tiene Estados Unidos con nuestro continente. No hay ninguna. Y este diplomático, insisto, por eso me permito sugerir Jorge Hein. Jorge Hein, en CNN en Chile es CNN en Chile, no es, no es nada, no es otra cosa. Él dice esto, y es un dato objetivo. Ahora, ¿por qué es tan peligroso y complicado esto? Porque ocurre que como viene un tiempo más duro todavía, hay dos formas. Lo decía el secretario general de la CEPAL en una entrevista en Vía X. También me permito sugerirla. El secretario general de la CEPAL, Samaniego, decía, es que la forma que le podría permitir a nuestra región, a nuestros pueblos, enfrentar de mejor manera lo que viene y lo que ya se está produciendo, que es hambruna, altos precios, los sueldos bajan en materialidad, por decirlo de alguna manera, pierden poder adquisitivo, en fin, es con integración en donde las asimetrías podrían ser parte de las tratativas entre los bilaterales y multilaterales. Es el espacio en donde se podría ver, por ejemplo, la crisis alimentaria desde el punto de vista de cómo los productos de países tan importantes como Brasil pueden tener un efecto directo en los demás países. Argentina, podemos tener otra relación y no meternos en la porquería de la guerra económica que el imperialismo norteamericano y los países europeos y la OTAN le impusieron al mundo, porque eso es una guerra económica que le impusieron al mundo, que está a punto de transformarse en una guerra mundial militarmente. Porque Estados Unidos, como dice el Papa, no fue solo a ladrarle a la frontera a Rusia en Ucrania. Estados Unidos le está ladrando también a China en Taiwán.
en el mar de la China. Ahí le está ladrando, le está poniendo portaaviones, le está poniendo aviones de guerra. Entonces, cuidado, los intereses nacionales de nuestros pueblos, de Chile en primer lugar, están en juego. Y lo que dice Samaniego, secretario general de la CEPAL, en esta entrevista en Vía X, es del todo razonable, es lógico. O sea, un camino para efectivamente enfrentar lo que está produciéndose y lo que viene no es precisamente el diseño y la imposición de la cumbre como lo hizo Estados Unidos en esta fracasada cumbre. El diseño es la integración necesaria, urgente, ya ni siquiera como un tema ideológico, si alguien lo quiere ver así. Si alguien lo quiere ver así. Yo lo veo así, pero si alguien me dice, no, bueno, ok, porque ocurre que más allá de los gobiernos, mira, salud, alimentos, migración, porque Estados Unidos lo que está imponiendo en la cumbre es una forma que le va a trasladar la crisis a Centroamérica más de lo que está, a México más de lo que está, y obviamente va a presionar sobre Venezuela, y por lo tanto nosotros tampoco vamos a tener ni una posibilidad, si esto se impone, para poder enfrentar la situación crítica de migración en Chile. Mientras que si tú avanzas en el camino de la integración y la multilateralidad, con el apoyo de Naciones Unidas, como lo está haciendo Naciones Unidas ahora en el diálogo de los cabildos con nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, tú tienes la posibilidad de instalar un sistema real, concreto, donde podrías llegar a cuotas, podrías llegar a intercambios, podrías llegar a cuestiones humanistas fuertes con Venezuela, con Colombia. Mira, yo no tengo ninguna cercanía, al contrario, el gobierno de Duque es un gobierno neofascista, pero yo no puedo decir a priori no me siento con Duque si vamos a tratar el tema de la migración. Hay que obligarlo, porque Duque se está corriendo con ese tema. Y se está corriendo porque él sabe lo que significa para los carteles del narcotráfico en Colombia, lo que significa trasladar hacia Venezuela, trasladar hacia Chile. Esos son datos reales, datos duros. Pero no importa, fíjate, aún así, si el gobierno de Duque, por poco que le queda, está dispuesto a sentarse a una mesa para tratar el tema migración con Chile, con Venezuela, con Bolivia, con Perú, hagámoslo. Pero no el tutelaje yanqui, porque el tutelaje yanqui nos está acorralando para defender sus mezquinos intereses. Y por lo tanto, creo yo que hay que tener mucho cuidado. El presidente Boris planteó una iniciativa que creo que es muy importante, que es la iniciativa de la protección del Pacífico, y que va para adelante. Hay otras cosas, lo hemos dicho, Marc, que yo creo que hay que mirar con más sentido estratégico lo que está ocurriendo táctica y coyunturalmente. La línea intermedia, que es un poco lo que yo creo que de alguna manera ha primado en la política exterior chilena, no es el buen camino dado estas urgencias y esta situación. No lo es. Nosotros no podemos creer que aquí el tema es una nueva izquierda, una izquierda democrática versus otra izquierda. Eso en este momento yo diría respetable, cada uno tiene sus posiciones, pero en el juego de las correlaciones de fuerza, cuando tú tienes una situación de guerra económica mundial, porque eso es lo que impuso Estados Unidos en la OTAN, guerra económica mundial. Cuando tú tienes eso en curso y que eventualmente, Dios no lo quiera, digo, Dios no lo quiera, ¿no? Marx no lo quiera, podemos llegar a una guerra mundial militar, porque Yanquilandia y Europa están tomando decisiones tremendas desde el punto de vista militar, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudieron detener en el derecho internacional de interacción la ruta de la seda, que es una oferta, una propuesta que China hizo a Europa y que ha ido avanzando todos estos años. No lo pudieron detener, entonces la quieren parar con la guerra. Con la guerra. Estados Unidos quiere parar con la guerra la incidencia de China en nuestro continente, en el Asia-Pacífico. Eso es. Entonces, yo digo, estamos frente a una situación en la cual hay que tomar definiciones más de fondo, en donde en primer lugar están los intereses nacionales de los pueblos de Chile. En primer lugar. Y yo creo que ahí es donde me quedo con la visión de Heine, me quedo con la visión de otros, me quedo con la visión de ese tremendo planteamiento que hizo el canciller de México. Tú mencionabas al presidente de Argentina, sí, bueno, el canciller de México. Marcelo Ebrard, sí.
muy potente, hay intervenciones muy potentes. Yo también rescato en aspectos sustantivos lo que ha hecho nuestro gobierno y lo que ha hecho el Sí, presidente, ¿no? sí. Creo que hay cosas bien, bien fuertes. No discrepo absolutamente de haber hecho esta mezcla entre esto de que es mejor que estén acá porque así los criticamos mejor y así condenamos la existencia de presos políticos en Cuba. No discrepo absolutamente de eso, además porque no creo que en Cuba existan presos políticos. No existen presos políticos. Eso es además, es un dato que yo te digo, no lo digo yo solamente, eso está Sí, corroborado por informes de organismos internacionales y esta cuestión no es tan, pero no se puede ser tan cuñero en cosas que hay temas más de fondo. Y no lo digo por lo que dijo Boris, lo digo en general, porque y más cuando a nivel interno nosotros tenemos un problema con eso, una cuando, discusión abierta. cuando Estados Unidos te dice que excluyó porque quiere defender la democracia, cuando Biden al cerrar la cumbre dice, aquí estamos los que tenemos que defender la democracia en nuestro continente. Cuando estos tipos fueron los que instalaron las dictaduras militares en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, los golpes, hasta el propio Obama, tímidamente, pero cuando viene a Chile, de alguna manera instala una suerte como de disculpa del norteamericana de Estados Unidos frente a lo que han hecho con Chile en cuanto a intervención militar, en cuanto a intervención económica, que son realidades. No, cuando tú tienes una situación a partir de la cual la intervención del imperialismo yanqui en nuestra región, militar y económicamente, ha significado, pero tragedias terribles para nuestros pueblos, terribles. Entonces tú dices, en un contexto histórico en donde hoy día se ubica una situación mundial muy aguda, y Biden dice al concluir la cumbre, aquí estamos los que estamos por defender la democracia en nuestro continente. Yo creo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con estos discursos imperialistas que en la historia de nuestro continente, en la historia del planeta, han significado situaciones terribles para la humanidad. Mira, yo, Juan Andrés, concuerdo contigo con el análisis que tú haces. Yo añadiría tal vez algunos elementos puntuales. En el discurso de Biden está esta idea de recuperar Occidente. Esta idea, ¿no es cierto?, de que Occidente tiene un cierto etos cultural, tiene un cierto etos de una experiencia política que sería, ¿no es cierto?, la democracia y esta defensa de la democracia, y en donde la defensa de la democracia es bien particular porque yo no sé si el gobierno de Áñez fue algún tipo de defensa de la democracia. Yo no sé si el intento de golpe de Estado en Venezuela con Guaidó y compañía fue el mejor ejemplo de la democracia. Yo no sé si el mejor ejemplo de la democracia es el alzamiento, ¿no es cierto?, financiado desde Estados Unidos en Nicaragua. No lo sé. No lo sé si esas son las experiencias democráticas que ellos quieren venir e instalar como posibilidades. Esa es una pregunta abierta. Segundo, esta idea de la asociación para la prosperidad de quién. Y porque esa es la pregunta, ¿la prosperidad de quién? Claro. ¿La prosperidad de todos? ¿O solamente pensado, ¿no es cierto?, en recuperar el nivel económico a partir de la propia crisis que generaron ellos con su golpe de Estado internacional? Porque ellos lo que hicieron en Ucrania es generar un golpe de Estado a nivel internacional. Un intento de reordenar el naipe, un intento fracasado, por cierto. Y ese intento fracasado hoy día están desesperadamente tratando de ver cómo repararlo. Les recomiendo ver el último programa del análisis de Deutsche Welle sobre el tema Rusia-Ucrania. Escúchenlo y véanlo. Olvidé colocar el enlace, pero lo voy a agregar al final del programa. Entonces, ese elemento es muy importante. Segundo, en esta agenda del medio ambiente, ¿qué es lo que le están diciendo a las personas que van a tener que ir por las energías renovables cuando todavía no tienen acceso a nada? Quiero contar solamente un caso que me estremeció mucho en Talca. Una chica con su hija mueren a raíz del frío, se estaban calentando con carbón. Se apagó
Ellos no tenían la cultura de lo que significa el carbón, y con el humo de todo eso murieron. Las encontró, eh, Viciada. Sí, pues. claro, las encontró muertas. Entonces, estamos hablando de personas que están calentándose con carbón. Perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿De energía limpia? ¿A qué costo? ¿Con qué? ¿En Centroamérica energías limpias? Cuando no tienen ni burro ni caballo y tienen que andar a pie ni bicicleta. Energías limpias. No hay un vehículo, no hay nada. No hay conectividad, no hay electricidad, no hay medio de comunicación, no hay asistencia médica. Claro, Omar, lo que tú dices, tremendo, tremendo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que de lo que ya se conoce de los textos que Estados Unidos ha instalado y que ha impuesto en la cumbre, ocurre que el gran negocio de las transnacionales de origen norteamericano. Por supuesto. Entonces, Eso es. entonces tú quieres dar un golpe de Estado que es militar, económico, cultural, y además de eso quieres instalar tu negocio, quieres decir, mira, ¿sabes qué? Exacto. Cerremos la era del petróleo, cerremos la era de esto, cerremos la era de esto otro, y empecemos a vender esto, empecemos a vender esto Mira, otro, y Omar, resulta que no da. te recomiendo, o sea, recomienda también un artículo de Prensa Latina, Uh -huh, donde información súper objetiva, nadie puede desmentir eso. Lo que señala ese artículo es que una de las razones por las cuales Estados Unidos excluyó a Cuba es porque la propuesta de Cuba respecto de esta cosa de abrir el espacio a la integración para ayudarnos mutuamente en temas de salud, uh -huh. la propuesta de Cuba era 5 veces más generosa, más eficaz que la que está imponiendo Estados Unidos. Y por tanto primó, y lo que ha primado es el negocio de Estados Unidos. Y por eso excluyeron a Cuba, entre otras razones. El tema de que la propuesta cubana es una propuesta que, insisto, en un tema tan sensible para la región como la salud, en términos de referencia, en términos asimétricos, pero lo que significa Cuba y lo que significan las demás naciones de nuestra región, era una cuestión del punto de vista humanista y del punto de vista económico, mucho más beneficiosa para toda la región que la que está imponiendo Estados Unidos. Entonces, el temita de la democracia, el temita de se nos viene abajo de una manera brutal para los intereses de nuestros pueblos. Juan Andrés, y en esto mismo, tratando de situar más la conversación, ¿cierto? En el plano interno, fíjate que se dan dos, tres factores que a mi juicio son bien importantes. Primero, el ascenso de Gabriel dentro de las encuestas, ¿no es cierto? Si es que uno le hace caso a las encuestas, bueno, hay un nivel, ¿no es cierto?, de mejora de su imagen y de mejora de imagen del gobierno acompañado con eso. Por cierto, también está esta idea, ¿no es cierto?, de llevar a la vieja constitución, a la amarga constitución del 80 con su reforma, y llevarla al spa, pues. Hay que llevarla al spa, ¿no es cierto? Hay que hacer que se bañe, que se limpie, hay que colocarle polvito, cremita y cosas así, ¿no? Este intento, ¿no es cierto?, de sectores de la vieja concertación con la derecha, y en donde la derecha también abiertamente, ¿no es cierto?, viene y dice que está por el rechazo, y que por tanto en eso se va produciendo una claridad también, una claridad para la ciudadanía. La ciudadanía sabe que el rechazo está asociado al mundo de la derecha, sabe que el rechazo está asociado, ¿no es cierto?, al mundo de los republicanos, a la UDI y a Renovación Nacional. Punto. Esos son. Son la defensa, ¿no es cierto?, de una institucionalidad anterior. ¿Cómo ves tú eso? Este salto cualitativo en términos, ¿no es cierto?, de colocar el blanco sobre negro, el negro sobre blanco, ¿cierto? ¿Cómo ves? Mira, yo creo que hay un dato objetivo, Omar, que es importante considerarlo. Uh -huh. La última CEP, que uno puede decir con los Sí. sesgos y todo, pero hay que considerarla. Otros estudios Uh que -huh. son, yo diría, también creíbles, muy creíbles, no todos, yo creo que hay algunas y algunas encuestas que simplemente es mejor no considerarlas, pero bueno, pero hay algunas que sí. Hay algo que yo creo que es re importante, Omar, tomarlo en cuenta, que se está reflejando
la diferencia en cómo la ciudadanía ve y se para frente a la constituyente y cómo ve y se para frente al gobierno. Eso a mí me llama la atención, es un dato importante. Importante. En el caso de la CEP, el resultado, desde el punto de vista de lo que es la constituyente y el plebiscito de salida, lo que la CEP está mostrando es una tendencia al alza del apruebo, transversal, todavía tímido, pero es un alza, o sea, está prácticamente empatado con el rechazo, y un rechazo que baja. Ojo, la CEP no lo dice, pero el rechazo en los últimos meses, de acuerdo a este antecedente, está bajando, no está subiendo, ni se mantiene, ni se mantiene. Caballo pillado. Y a esto, mira, es que este es un dato re importante, no hay que caer en ningún triunfalismo, cuidado, yo creo que es lo peor. Sí, ahí nomás. Este triunfalismo que yo he escuchado en nuestro sector, no, yo te digo, no es el momento de, echémosle para adelante, no es el momento de hablarnos a nosotras y a nosotros mismos, no es el momento. Hay que tener cuidado con eso porque las transversalidades en este país son muy grandes, son muy heterogéneas, y ese es su valor. O sea, si el estallido social y la revuelta obrera y popular, el valor que tiene es su heterogeneidad. Las y los millones son lo que fueron, y lo vimos en las calles, en las poblaciones, en las comunas, en las regiones, en todas partes, por meses, aún con el castigo y la represión de por medio, pero por meses. Luego, el plebiscito de entrada, que también bajo pandemia, lo hemos dicho otras veces, valoremos cosas importantes, no las dejemos pasar. Bajo pandemia, en el momento más grave, se hace ese plebiscito y la votación rompe la tendencia histórica a la baja que nos tenía como el país en nuestro continente, donde menos gente votaba. Menos gente votaba, menos que en Cuba, menos que en Estados Unidos, menos que en Venezuela, menos que en todas partes. Entonces los que cacarean con que la democracia, sí, pues el derecho a voto, que es un derecho que a los pueblos de Chile le ha conquistado sangre, sudor y lágrimas, porque nadie se lo ha concedido, lo recuperamos finales de los 80, y lo recuperamos como fue recuperado. Entonces no vengan con cuentos las élites transversales a creerse aquí que ellos dieron la salida, no es así, objetivamente no es así. Los pueblos lucharon y lucharon porque efectivamente empujaron y se produce el plebiscito de entrada, con este hecho que yo marco fuertemente. Pero claro, dado la guerra, dado la situación, dado las carencias, dado los temores, dado que tú tienes una manada hegemónica ultra hiper concentrada que le está todos los días dando en contra de la constituyente, deformando, generando lógicas adversas, mintiendo descaradamente, bueno, se ha generado la situación que es. Pero además, Omar, lo que refleja la CEP, y yo voy a la CEP, fíjate, no voy a mencionar ningún otro estudio cualitativo de los importantes que por lo menos yo conozco. Sí. ¿Qué es lo que te dice la CEP? El rechazo tiende a la baja, el apruebo tiende al alza, están empatados, y hay un universo de personas que no han decidido cómo van a votar muy alto, pero muy alto. Cercano al 30, si no me equivoco. Cercano, ¿en qué momento está ese punto de duda todavía? En un momento en que recién se está empezando a informar y a conocer el contenido de la propuesta. Recién. Yo esta semana tuve la tremenda oportunidad de conversar en varias ocasiones con constituyentes de lo que era la lista del pueblo, con constituyentes de la bancada de Chile Digno, Partido Comunista, Regionalistas Verdes, con constituyentes de la bancada ecoconstituyente, algunos de pueblo originario, en fin. Conversé, tuvimos un programa, incluso conversamos con él, con Daniel Stingo. Vamos a tener de nuevo una conversación en Radio Recabarren este lunes, en la cual yo no hago un paréntesis, sino que felicito y convoco a que vean el programa de Omar Cid y de la escritora, Omar, dame Ingrid Córdoba Bustos. Ingrid Córdoba, que están haciendo un programa, empezó en Radio Recabarren, un programa buenísimo,
sobre literatura, sobre poesía. Letras Que implacables. tanto necesitamos los días miércoles, está a mediodía casi, ¿no? Sí, de 10 a 11 de la mañana. De día a 11. Bueno, pero digo, ¿por qué? Porque todos estos intercambios, estos diálogos, estas conversaciones que tuve con las y los constituyentes, ¿qué te dicen? Te dicen, mira, nosotros hemos estado en múltiples reuniones en las regiones, en la región metropolitana, en todas partes. En reuniones tipo asamblea, reuniones más pequeñas, de todo tipo. ¿Qué es lo que vemos? Que la gente está ansiosa de conocer los contenidos de la propuesta. No los conoce. Y le han generado una tremenda carga de duda porque le han dicho de que los ahorros no son heredables. Claro. Les han Sí. dicho, sí, pues sí es brutal, les han dicho de que van a perder poco menos que sus casas, que no va a existir la propiedad privada. Claro. No, digo, la campaña del terror es, pero dicha en los canales grandotes, dicha en agencias de publicidad y con spot publicitario. O sea, en YouTube es brutal. con una cantidad de recursos. Bueno, aún así, lo que me decían constituyentes de todos estos sectores, Frente Amplio, socialista, Lista al Pueblo, ecoconstituyente, originario, en fin, Chile Digno, lo que me decían es que hay mucha duda, pero muchas ganas, mucho deseo de la ciudadanía de conocer, de informarse. Entonces creo yo de que lo que viene en las próximas semanas y lo que hay que hacer es un trabajo intensivo, no triunfalista, no autorreferente, no mirándonos al espejo, sino que mirando el amplio arco de lo que significan los pueblos de nuestro país, las grandes mayorías, de manera que efectivamente esas personas tengan la posibilidad, porque es un derecho, de informarse, de conocer, y no tengo casi ninguna duda que van a votar por apruebo. Lo van a hacer, pero hay que hacer ese recorrido, hay que hacer ese trabajo en los territorios, hay que hacer ese trabajo en las comunas, hay que trabajar en el casa a casa, en el diálogo, sin agredir, sin atacar, conversar, compartir, escuchar, incluso a gente que hoy día está nerviosa, angustiada porque creen, porque le han impuesto la idea de que el escenario de la nueva constitución es poco menos que el apruebo, es poco menos que el descalabro, y que el rechazo, porque tú tenías razón, Omar, al comienzo, la derecha se adelantó porque te está viendo el escenario, pero yo creo que ellos no son capaces, porque se dan cuenta que si dicen rechazo y nos quedamos tal cual como estamos hoy, hasta ahí llegaron, porque ni siquiera su gente, los que votan por ellas y por ellos, quieren que nos quedemos igual como estábamos con la Constitución del 80, con el pacto transicional, y todo en la medida de lo posible, y todo esto que algunos dicen y siguen todavía diciendo que poco menos que los 90 para adelante este país es lo mejor que le ha pasado al mundo y a Chile. Es una cosa bien volada, volada, pero lo siguen sosteniendo algunas y algunos. Sí. Y de alguna manera inciden para acá también. Pero yo te digo, si tú lo llevas al territorio, al campo plebeyo, a la plebeya, al plebeyo, que somos la mayoría de este país, lejos la mayoría, aquí lo que se conversa, lo que se comparte, incluido gente que te vota a derecha, yo insisto en este punto, o que te votaron por Parisi, y que en segunda vuelta el 62% de la gente que votó por Parisi votó por Gabriel Boric. Sí. Los 402.000 votos, 405.000 votos de personas que votaron por Fabiola Campillay en segunda vuelta votan por Boris. Entonces yo creo que, y en la octava y en la novena, no tengo duda, de que hay gente evangélica, gente seria, gente que uno no puede llegar y descalificarlas y descalificarlos, como a veces surge con tanta rapidez desde nuestro sector, ¿no? Porque el mundo... No. Sí, porque el mundo evangélico merece todo el respeto. Mira, entre otras cosas, lo que están diciendo la derecha, de que la nueva constitución va a dejar fuera las religiones, cuando es al revés. Si todavía en Chile hay algunas iglesias muy respetables
que tienen más hegemonía que otras respecto de la sociedad civil, respecto del Estado. Y lo que va a hacer la nueva Constitución es hacer un equilibrio real. Por lo tanto, el mundo evangélico, y yo no solo me refiero al mundo progresista evangélico, me refiero al mundo evangélico, a la familia evangélica de la octava región, de Lota, de Coronel, de Concepción, de Curanilahue, que pelean por sus valores, que pelean por supervivencia, por su dignidad básica, educación, salud, vivienda. Yo creo que ahí hay un punto de referencia que es extraordinariamente importante, porque eso, pero mira, nadie puede dudar de que la nueva Constitución podrá tener incoherencias en algunos aspectos, en otras cosas no está completa, pero nadie puede poner en duda que hay cuestiones sustantivas como las que hemos mencionado y otras: salud, educación, igualdad de derechos para los géneros, no solamente hombres, mujeres, para los géneros, que es bien importante, para las familias, que es bien importante, para las religiones. Yo pongo énfasis, soy comunista y no soy una persona en ese sentido creyente, en ese sentido, en el sentido de la religión. Pero tengo tremendo respeto, tengo además una formación de infancia, adolescencia, parte de mi juventud donde fui creyente. Pero digo esto porque creo que hay que empezar a trabajar en esta línea. O sea, cuando nosotros le hablamos y le decimos al mundo de las religiones de este país, al mundo de las creencias, de verdad esta nueva Constitución da un paso adelante, porque termina con la hegemonía de una o de otra religión. Todas las religiones iguales. Ojo, tampoco busca destruir alguna, iguales. Y la referencia, que yo creo que eso, el mundo evangélico, el mundo católico, el mundo protestante, el mundo luterano, las religiones orientales, que las hay también en nuestro país. Por cierto, creo que sí, se van a dar cuenta. La de los pueblos originarios. La de los pueblos originarios, se van a dar cuenta el tremendo salto adelante, ¿no? Entonces creo que hay mucho que ganar. Yo he mirado con atención algunos programas de televisión de los canales hegemónicos, que son brutales. Es de un nivel de agresividad para tratar de generar incertidumbre, generar temor, poco menos que el sistema previsional se va a transformar en una boya de grillo y se le van a quitar los ahorros a la gente. Es decir, mira, yo te digo, un amigo, muy amigo, conversábamos el otro día y me decía, oye, es cierto que no vamos a poder heredar, o sea, entregarle la herencia, la poca herencia, porque estamos hablando de gente que si le vamos a heredar a nuestra hija, hijo, a veces más deudas que otras cosas. Claro. Pero sin embargo, te están tratando de meter el bichito que te van a quitar la posibilidad de que tú le entregues en herencia a tus familiares. Entonces, ojo, vámonos en esta campaña territorial, en esta campaña casa a casa, con mapas de calor, con data, con diálogo cara a cara. Vámonos a las cosas profundas y a la vez sencillas. Profundas y sencillas. Cuando tú compartes con la ciudad, me decía varios constituyentes, Daniel Stingo me lo decía el otro día, mira, cuando uno comparte, más que explicar, comparte, ¿qué significan? ¿Qué significa estas parlamentos regionales? ¿No? Queda la gente así que, oye, pero qué bueno. Claro que es bueno, porque las regiones van a tener más posibilidades de intercambio, debate, incidencia que no la tienen hoy. Por cierto. Sí. Entre comillas, y los regionalistas derechistas se hacen las lesas y los lesos. Claro. Porque hablan de regionalismo, pero a la hora de los que hubo, ¿qué han hecho al final? Y esta Constitución lo que propone es descentralización dura, en ese sentido positiva. Cuando se dice va a haber posibilidades de que la ciudadanía presente proyectos de ley, iniciativas de ley, para derogarlas, para cambiarlas, incluida la Constitución, o para llevar adelante propuestas, junto a una cantidad de firmas que tampoco es tanta, y se produce el proceso. O sea, la participación ciudadana y popular va a ser muy grande y no va a quedar solo estructurada en los partidos políticos, cosa que personalmente valoro enormemente, porque si hay alguna señal
del estallido y que venía de antes, el 2011, y la revolución pingüina, las comunidades mapuche, los trabajadores forestales, los trabajadores de la construcción, los profesoras y profesores. Es decir, si algo venía fuerte, el feminismo ha venido fuerte en este país en los últimos años, es este sujeto social, este sujeto popular, que te está gritando que quiere abrirse camino y ser protagonista de su propia historia. Y eso no lo digo en contra de los partidos políticos, lo digo a propósito de que ¿para qué estamos con cosas, Omar? De los 90 en adelante, con exclusiones mediante, porque aquí hubo binominal, ¿sí? Partidos políticos lo que hicieron fue profitar de un sistema político excluyente, desigual, y pasaron cosas terribles en ese periodo, donde se aprobaron leyes a favor de transnacionales, de pesqueras, en fin, hagamos la lista. Pero fíjate que incluso a nivel de cosas bastante más pequeñas, pero bien significativas desde el punto de vista simbólico. Hay una declaración que hace el Directorio Nacional de la Sociedad de Escritores de Chile, ahora hace poquito, a propósito del Premio Nacional. Oye, y donde, felicitaciones, el resultado de la elección de la sexta, también parece que no lo habíamos dicho. no lo habíamos dicho, sí. 7 de 11. 7 de 11, la lista Letras por la Dignidad. Y ahí agradecer a las personas que confiaron, especialmente en mí, muchas gracias. Letras Ahí por estamos, la Dignidad. ahí Nuevo estamos. presidente. Sí, David Evia. David David Evia. Evia, sí. Letras Sí, por la Dignidad. sí, y vicepresidenta Isabel Gómez. Isabel Gómez, un saludo a todos, a Sí, todas, pues. también a los de las otras listas. Pero Sí, esto por muestra, supuesto. o sea, lo que yo digo, Mar, es que muestra el que la expresión social ciudadana en las letras, en los territorios, se está abriendo camino, y eso es muy importante, muy valioso. Pero fíjate Claro que, que asusta a la élite, claro sí, que la no, por asusta. supuesto. Fíjate que en 1942 se instaura el Premio Nacional, bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos, y se había pedido con Pedro Aguirre Cerda. Bueno, sabemos que Pedro Aguirre Cerda Sí, fallece, ¿cierto?, por una situación sí. terrible. Bueno, se instaura el Premio Nacional. Ese Premio Nacional, luego en dictadura, evidentemente, la sociedad de escritores es excluida. El problema está en que el año 1992, ya, ¿no es cierto?, con la recuperación de la democracia, a la sociedad de escritores se le excluye del Premio Nacional, se le saca. Dentro, estoy hablando que en el proceso, ¿no es cierto?, legal que se da a propósito de ya con la concertación gobernando. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Entonces nosotros hemos hablado de esto, hemos hablado Sí. de esta idea, ¿no es cierto?, de este pueblo excluido. Y cuando estamos hablando del pueblo excluido, estamos hablando de sus organizaciones sociales, de sus organizaciones políticas, de sus organizaciones sindicales. De eso es lo que estamos hablando, de un pueblo sin atributos, es eso. Es un pueblo que está, ¿no es cierto?, que lo sacan de la posibilidad de poder incidir en el proceso de las leyes, en el proceso de la convivencia democrática, incluso en una cosa que pudiera ser tan elítica como escoger un premio nacional de literatura. Y estamos en esta situación todavía, estamos en esta situación de que la ministra, yo no tengo nada contra la ministra, porque la ministra está haciendo lo que la ley establece. Lo que estamos colocando es en blanco sobre negro, en negro sobre blanco, la situación. Estamos diciendo, hey, van a escoger un premio nacional, se supone que tiene que tocar cada 2 años, ahora le toca a un novelista, y resulta que no hay novelista en el jurado, y los escritores no están, por ninguna parte. Está el premio nacional anterior, el Licura Chihuahua, gran escritor, gran poeta. No, nada que decir con eso. Lo que estamos diciendo es que los escritores nacionales tienen que tener presencia, nada más. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo no van a tener presencia? ¿Por qué un rector? ¿Por qué un señor de una editorial? ¿Por qué el señor de una universidad X? No estamos diciendo que no, que estén. Ojalá pudiera votar la gente. Ojalá se llamara una votación de cualquier punto y la gente votara por un escritor que considerara, y eso fuera también válido, estuviera dentro de la validez del Premio Nacional. ¿Por qué no? Pero que los escritores también estén, pues esa es la gracia. O sea, democraticemos los espacios, pero hagámoslo de verdad. Juan Andrés, bueno, vamos cerrando.
Vamos Pero cerrando, sabes que hay una pregunta que sí me quedaba vamos ahí en el cerrando. tintero antes de cerrarla, que es la pregunta así, insidiosa. El domingo pasado, bueno, estuvieron de aniversario ahí el Partido Comunista, pues. Y hubo un artículo que sacó ahí la tercera, de cuadrillazos y otras vainas, ¿no? El cartillazo. Cartillazos, cuadrillazos, ya no sé, ya no me acuerdo, pero era un artículo bien extraño, ¿ah? Bien extraño, y que se lanza y se coloca, ¿no es cierto?, en el centro ahí, cuando el Partido Comunista está celebrando un año más de vida, ¿no? Lo hacen en el Caupolicán, en una actividad muy bonita, yo la pude ver en parte por la vía virtual. Entonces, ¿cómo tú ves eso, Juan Andrés? Esta forma de presentar estas cosas, ¿eh? Como desde dentro, Bueno, ¿no? el acto transversalmente y todos los que estábamos ahí, los que Ujú, lo conocieron como en el caso tuyo, Omar, ujú, fue un acto muy hermoso, muy lindo. Yo creo que ahí las personas que es un colectivo, compañeras y compañeros que son en los hechos anónimos, no ujú, salen en ningún artículo ni de la tercera ni en ninguna parte, pero los que construyeron ese acto, yo de verdad los felicito, los saludo, me emociono con ese esfuerzo. Había mira, ese acto se hizo respetando todas las exigencias necesarias desde el punto de vista sanitario. Estamos en un claro. momento en el cual los contagios van a la alza, está una situación preocupante. Hay Sí, colegios que no han tenido que suspender sus clases. El Carmela Carvajal tuvo que suspender las clases. no me diga nada, yo también he Y visto casos muy cercanos. por eso te digo, estamos en una situación muy compleja. Bueno, en ese Ujú, escenario se hizo el acto y salió bien desde ese punto de vista, cuestión bien importante. ¿Qué decir? La estética, la música, los coros ujú, ciudadanos, el bafochi, eh, el relato, el texto, el relato guión, digamos. Ahí hay sí. muchas manos, creatividad. Hay compañeras y compañeros, te repito, que son anónimas y anónimos, que no Ujú, estaban, como estábamos varios, arriba, incluido nuestro presidente y una delegación de partido y de la Juventud Comunista, ujú, pero no porque no hayan estado ahí, no son importantes, son muy importantes. Yo lo primero rescato, Mar, es eso, o sea, la capacidad colectiva, no individualista, colectiva, del partido de, a través de sus colectivos, crear esto que fue el acto en todos los planos. Incluyo, por cierto, el protagonismo de esa gente, de esas compañeras y compañeros que venían de otras regiones y que llegaron al Caupolicán y que llegaron con sus banderas. Llegar aquí un día domingo en la mañana temprano, bajo pandemia, con frío, bueno, sí, eh, para algunos a lo mejor no tiene mucho sentido, pero para mí sí, para mí sí que sí, tiene. Sí sí. que tiene, que se haya llegado, y llegaron de Valparaíso, llegaron del Maule, llegaron de otro lado. Mira, voy a contar me encontré con, incluso hay una foto ahí, porque yo estaba muy emocionado con eso, con compañeras y compañeros de Temuco que vinieron, Mapuche, que venían ahí, estaban ahí. Ujú, eh, Me encontré con una compañera secretaria de la Juventud del Biobío, que ujú, nos habíamos encontrado en uno de los últimos viajes que a mí me tocó ir para allá, para hacer trabajo político, ujú, juntarme con las direcciones regionales. eh, y estaba aquí y se me acercó a la salida del acto. Oh, la compañera me dijo, y yo le dije, ¿usted vino solita para acá? Sí, me dijo, compañero, vine y quería estar en el acto. O sea, ¿cuántas compañeras como ella, compañeros como otros, estuvieron en el acto? Bueno, ujú, ese es el soporte real y el valor fundamental del Partido Comunista de Chile. Ese es. Y eso que le quede claro a los medios hegemónicos y que le quede claro a los que de alguna manera tratan de inventar cosas y ponen el cartillazo y ponen esto otro, ponen más allá, ponen más acá. En fin, yo lo digo en términos generales, no en particular. ujú. ¿No? Que siempre están buscándole la quinta pata al gato como para poder mostrarnos como lo que no somos. Es cierto, si nosotros lo que dijo el presidente del partido al final, en sus palabras, es cierto, si nosotros debatimos y harto y tenemos diferencias, eso es cierto también. Y a veces nos enojamos y a veces Por supuesto. se discute fuerte,
Pero eso, en el caso del partido, yo no digo sea tema de casus belli o sea una cuestión, la cuidamos harto y entre todas y entre todos, aquí no hay nadie que pueda como sentirse que es el gran custodio o la gran custodia de todo eso. No, es un trabajo súper colectivo. Y sí, el partido ha tenido divisiones en su historia, pues, qué duda cabe. Claro que Sí. ha tenido divisiones. Pero en este momento, olvídense los que creen de que hoy día en este partido hay divisiones o va a haber divisiones. De verdad se lo digo súper en serio. No solo porque no lo quiero, sino porque no lo hay. Olvídense. No pierdan tiempo. No sigan. Olvídense. Olvídense. O sea, hoy día nosotros estamos en un momento en el cual, y yo rescato, y se lo decía a él, pero lo rescato, creo que el contenido del discurso, del planteamiento que hace el presidente del partido. Yo le decía a una periodista que me trató de preguntar cosas, le dije, mira, le dice, ve el informe al último pleno del Comité Central, que además fue un pleno que fue procesado por reuniones previas de distintos colectivos del Comité Central, también con direcciones regionales, hicimos todo ese esfuerzo durante semanas. Luego viene el propio pleno, viene el informe y viene la resolución. Entonces yo le decía a esa colega, mira, lee las resoluciones, léela, lee el informe, antes del discurso del domingo. Y yo creo, le dije, creo que no me voy a equivocar, que te vas a encontrar con una base de contenido que lo más probable es que va a estar reflejada en esa intervención del presidente del partido. Y en buena medida así fue. Claro. Así fue, porque, bueno, somos imperfectos, porque somos colectivos de seres humanos, pero en nuestro partido tratamos de que no se produzcan ni lotes ni fracciones. Tratamos, porque sabemos que eso le hace daño al colectivo y sabemos que eso también le hace daño a la realización de la política. No es porque seamos dogmáticos, no es porque seamos ortodoxos, y a veces cuidado que la ortodoxia tiene un sentido de trascendencia que hay que mirarla, hay que mirarla. También. Hay que mirarla en cualquier paradigma filosófico, ¿no? Sí. Está terminando el tiempo del relativismo, porque el relativismo y el posmodernismo y el capitalismo salvaje, miren cómo tienen la humanidad, cómo estamos. Está terminando ese paradigma del fin de la historia, ¿no? Está terminando. O sea, aquí se está abriendo también una reflexión, una esperanza. En momentos más críticos no podían existir para la humanidad, pero donde aparece esta posibilidad de que efectivamente estos caminos de emancipación son los caminos que tenemos que construir. Y digo esto con mucha humildad, pero digo esto porque si hay algo que reflejó de comienzo a fin el acto del domingo es este sentido de trascendencia que el Partido Comunista pone al servicio de nuestros pueblos, al servicio. Pues no nos sentimos ni protagonistas, ni dueñas, ni dueños de nada. No nos queremos mirar al espejo. No queremos ser eso. Yo creo que Chile está un poco saturada y saturado de eso, de los 90 en adelante, de estas mediaciones, de esta hiperconcentración del poder económico, político, de esta autorreferencia tan fuerte, de este individualismo, esta fragmentación social que con desigualdad y con otras cosas nos ha llevado a la situación en que hemos estado. Y aquí estamos en esta construcción, creo que el saludo del presidente de la República, el saludo del presidente de la República, es un saludo de contenidos, ¿no? La presencia en ese acto, al lado de nuestro presidente, del embajador de China, la representación de Vietnam, la embajadora de Cuba, el embajador de Venezuela, la embajadora de Nicaragua, el representante y embajador de Siria, el cónsul de Bolivia, ¿no? Y los mencionó uno a una el presidente del partido en el saludo. Palestina. Esa Palestina. No son cosas menores, ¿eh? Ojo, si quieren ver alguna señal, ahí hay señales también. Ahí hay señales también. Sí. Bueno, Juan Andrés, estamos cerrando, pues. Estamos cerrando, pues. Invitamos a la gente que ve este programa a que vaya al Café Crónica Digital, allá Maturana con Huérfano, Plaza Brasil. Y a suscribirse al canal. Suscríbanse.
hagan sus comentarios, cuestionen si quieren, aplaudan, no sé, hagan lo que quieran. Es cosa de ustedes. Exacto, exacto. Plena libertad. Así es. Que estén muy bien. Chau, chau. Muy bien. Chao, Omar. Nos vemos. Chau, Chao. chau.